Espero que me estén escuchando. Inició pues la grabación de este encuentro semanal, alusivo pues como al inicio de la actividad de aprendizaje número 12. Denme un momentico por acá. Por acá. Por acá voy a compartir la guía de aprendizaje número 12. Siento que me están escuchando. No. ¿Me están escuchando, muchachos? Ángela, Laura, Miguel, ¿me están escuchando? Sí, señor. Listo. Estamos escuchando. Bueno, entonces, como les decía, la semana pasada pues se hace apertura de la guía número 12, recordando pues que esta guía se llama establecer costos que intervienen en la cadena teniendo en cuenta los canales seleccionados. Listo. Entonces, la competencia pues que se va a evaluar, ¿cierto? En esta guía es costear la cadena de aprovisionamiento, distribución y transporte de acuerdo con los objetivos y estrategias del plan logístico. Y a su vez, entonces, el resultado de aprendizaje, evaluar los costos logísticos por unidades de proceso que intervienen en los eslabones de la cadena con el fin de definir la estructura de costos logísticos en la distribución física internacional según estrategias e indicadores de gestión. A su vez, la competencia desarrollar los canales de distribución a partir del mercado, idiosincrasia, cultura y necesidad de los clientes. Y el resultado de aprendizaje es definir el número de aciertos y errores en el sistema de distribución y venta a partir de los hábitos de compra de los consumidores, la naturaleza de los productos, transporte, teniendo en cuenta los factores ambientales, condiciones económicas, comerciales, geográficas y legales de los productos y servicios a distribuir de acuerdo con las estrategias promocionales de la organización. Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social, y de ahí el resultado de aplicar técnicas de cultura física para el mejoramiento de su expresión corporal, desempeño laboral, según la naturaleza y complejidad del área ocupacional, y de inglés, pues producir textos en inglés, en forma escrita y oral. Entonces, son 4 competencias. Las 2 técnicas, pues, son costear la cadena de aprovisionamiento y desarrollar los canales de distribución. Listo. Importante entonces tener claro, tener claro que la primera evidencia es de inglés, Written and Easy About Logistics Cost. Listo. La segunda evidencia se llama herramientas básicas en los riesgos ocupacionales, de salud ocupacional. Ejercicio práctico, costeo de la distribución física, es la evidencia número 3. Vamos a hacer énfasis hoy en esa. La cuarta también es sesión virtual, debate about and support your easy English. Listo. Y la quinta, presentación, análisis de indicadores de la EFE. Listo. Vamos a hacer énfasis hoy, entonces, en la evidencia 3, ejercicio práctico, costeo de la distribución física internacional. Entonces dice, la globalización y la internacionalización de las industrias en todas partes tenderán en gran medida del desempeño y de los costos en todas las áreas de actividades de la distribución física internacional. El desarrollo de esta evidencia le permitirá determinar los costos de la cadena logística de la distribución física internacional por medio del desarrollo de algunos ejercicios prácticos que se plantean en la evidencia descargable. Listo. Para desarrollar esta evidencia es importante que lea y analice previamente el material de formación denominado Costeo de la Distribución Física Internacional. ¿Cierto? Los temas específicos. Indicadores de la gestión logística. Costeo de la exportación. Costos de la distribución física internacional y liquidación de fletes. ¿Listo?
descargue la evidencia para ver la descripción detallada de esta, desarróllela con la herramienta de su preferencia y luego envíe el archivo al instructor. Bueno, entonces, en primera instancia, esa es la guía. Hicimos énfasis ahí en esa evidencia. Deme un momentico. Deme un momentico. Deme un momentico. Deme un momentico. Bueno, deme un momentico y yo comparto la evidencia. Listo. Ok, entonces aquí estoy. Pero esa la. Deme un momentico. Por acá voy a. Bueno, listo. Que está abriendo la evidencia que está en Word. Ya la tenía abierta. Listo. Entonces, eso. Ok. La evidencia es descargable. Deme un momentico. Listo. Estoy compartiendo la evidencia ahí, ¿cierto? Estoy compartiendo la evidencia, muchachos. Sí, señor. Listo. Entonces, recuerden, la evidencia es descargable. Es un documento en Word. Listo. Dice, evidencia 3, ejercicio práctico, costeo de la FI. La globalización y la internacionalización de las industrias en todas partes dependerán en gran medida del desempeño y de los costos en todas las áreas de actividad de la distribución física internacional. El desarrollo de esta evidencia le permitirá determinar los costos de la cadena logística de la distribución física internacional por medio del desarrollo de algunos ejercicios prácticos que se plantean en la evidencia descargable. Listo. Primer ejercicio. Un cliente de Colorado, Estados Unidos, ha pedido una oferta para 7.200 frascos de conservas de frutas. Se ha fijado un costo en fábrica ex-World de 13.200 por frasco y una utilidad de 1.850 por unidad. Además, se dispone de la siguiente información. DEX, declaración de exportación, 46.500. Transporte por carretera y seguro para poder entrar en una estación ferroviaria, 92.000 pesos. Transporte ferroviario hasta el puerto, incluido traslado hasta el costado del buque, 138.000. Embalaje exportación, 920 por unidad. Flete marítimo hasta Freeport, Dallas en Estados Unidos, 1.850.000. Seguro internacional, 425.000. Derechos de muelle y carga en Barranquilla, 96.000. Descargue en Freeport, Dallas, Estados Unidos, 89.000. Derechos aduaneros, 15% del valor CIF.
Transporte ferroviario a Colorado, Estados Unidos, 202.000. Basado en la anterior información, halle lo siguiente. El precio de cada uno de los siguientes 5 tarios. ¿Listo? FCA, Xworld, FOB, FAS, DEP, CFR, CIP y DEP. ¿Cuál es el valor total de la exportación? ¿Qué términos de cotización se pueden determinar en Colombia y cuáles en Estados Unidos? ¿Cuánto es el valor de los derechos aduaneros en Colombia? Listo. Ese es el primer ejercicio, correcto. Ese es el primer ejercicio. ¿Qué me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta en esta evidencia? Denme un momentico por acá. Denme un momentico por acá. Listo. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Aquí, muchachos. Augusto, ¿cómo estás? Doctor, buenas noches, muy bien, gracias. Con su permiso para ingresar a la reunión. Listo, perfecto. Chicos, vea, aquí les estoy compartiendo pantalla del portal de Colombia Trade, donde vuelvo yo y les recomiendo que ustedes se inscriban, que ustedes se registren. Hay una serie de cursos en formación exportadora y también en formación importadora, ¿cierto? Que yo les recomiendo que ustedes hagan, digamos que para complementar y para actualizarse. Listo. Aquí en el módulo 3 hay un material muy interesante que se llama Costos logísticos de exportación, que me parece muy pertinente que ustedes revisen, ¿cierto? Antes de empezar a trabajar la evidencia. Les quiero compartir este video, listo, que me parece muy pertinente antes de trabajar la evidencia. ¿Me confirman el sonido? Hola, señores empresarios. Hoy les vengo a hablar. ¿Lo están escuchando? ¿Me confirman el sonido? Sobre el... Sí. Sí, sí, señor, yo lo escucho. Adelante. Hola, señores empresarios. Hoy les vengo a hablar sobre el costeo internacional. Mi nombre es Andrés Rubiano y quiero que vean la importancia de hacer un buen costeo a nivel internacional. ¿Por qué es importante? Porque hay que establecer muy bien los precios a nivel internacional. Lo segundo, es muy importante conocer las condiciones de su producto, desde el costo de fabricación hasta cuando pongamos el producto en destino. Lo tercero es determinar las responsabilidades y los riesgos, saber qué costos están asociados al vendedor y qué costos están asociados al comprador a nivel internacional. El buen costeo nos va a ayudar a hacer un excelente cierre en la negociación. Para entender el costeo de los productos a nivel internacional, lo vamos a dividir en 3 fases o etapas claves para que no pierdan de vista ninguno de los detalles y que generan cada una de ellas costos asociados en el momento de realizar su exportación. Para esto quiero que este proceso lo relacionen como si fueran a escribir una historia o una serie. La primera parte del inicio es donde vamos a tener en cuenta todos esos costos asociados en el país de origen. Por ejemplo, parando aquí el video, estos costos asociados al país de origen, que Incoterm, muchachos, nos permiten costear los costos asociados al país de origen. ¿Qué familia Incoterm, por ejemplo, los agrupa? Profesor, es el EXW. Exacto, ¿cierto? El Xworld es el Incoterm, entonces, que agrupa esos costos asociados al país de origen, ¿cierto? Los costos de movilización de un país a otro. ¿Cuál es la familia de Incoterms, por ejemplo,
que agrupa esos costos? ¿O cuáles son las familias? De ahí para adelante, ¿sí o no? F y C, la familia de las F y la familia de la C. ¿Sí me están escuchando, muchachos? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, señor, se le escucha bien. Listo, les hago la pregunta a los muchachos. De los costos de movilización de un país a otro, ahí ya entramos a jugar con la familia de las F, con la familia de la C, ¿cierto? Y los costos asociados al país de destino, con la familia de las D, ¿sí o no? Digamos que a grosso modo. Ok, entonces este video está interesante, muchachos, porque lo está llevando a ustedes a que recuerden el concepto de Incoterm, ¿sí o no? ¿Cierto? Y cómo vamos a ir costeando, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ir costeando cada una de esas operaciones logísticas de origen a destino? Importante, porque hay que establecer muy bien los precios a nivel internacional. Lo segundo, es muy importante conocer las condiciones de su producto, desde el costo de fabricación hasta cuando pongamos el producto en destino. Lo tercero es determinar las responsabilidades y los riesgos, saber qué costos están asociados al vendedor y qué costos están asociados al comprador a nivel internacional. El buen costeo nos va a ayudar a hacer un excelente cierre en la negociación. Para entender el costeo de los productos a nivel internacional, lo vamos a dividir en 3 fases o etapas claves para que no pierdan de vista ninguno de los detalles y que generan cada una de ellas costos asociados en el momento de realizar su exportación. Para esto quiero que este proceso o una serie. La primera parte del inicio es donde vamos a tener en cuenta todos esos costos asociados en el país a ir a nivel internacional, donde vamos a tener en cuenta esos procesos de un país a otro. Y por último, el final o el desenlace de esta historia, en donde vamos a tener en cuenta esos costos asociados en el país de destino. Así que desde el inicio los invito a que cada uno de ustedes tenga en cuenta cada uno de esos detalles, que seguramente un final exitoso. Entre mejor hagas tu planeación, mejor va a salir el costeo internacional. Y Profesor, pero es que se detiene la transmisión. Profesor, ¿está ahí? Ay. Bueno, ¿hay alguien ahí? Qué vaina. Bueno. No, sí. Bueno, ¿hay alguien ahí? Bueno. Chicos, se me cayó la conectividad. ¿Sí o no? Volví.
Sí, sí, señor. Se perdió el video, todo. Sí, listo. Lo voy a volver a... Iniciemos con este costo Listo. ¿Ahí volví, internacional sí o no? desde el costo de fabricación de los productos y Sí, hasta señor, ahí está. a la primera aduana de origen. En esta etapa inicial la vamos a dividir en 4 momentos que van a ser... Venga, muchachos, cuando ustedes se estén trabajando esta evidencia, listo. Entonces, analicen, como dice aquí el asesor, ¿cierto? De ProColombia, este consultor. Piensen siempre inicio, listo, desarrollo y finalización. O inicio, desarrollo y destino. Origen, desarrollo y destino. ¿Cierto? ¿Qué están diciendo? Miremos las actividades que se realizan en el país de origen, que incluye alistamiento, actividades de alistamiento, actividades de preparación de la mercancía, actividades de transporte local, actividades de gastos aduaneros y de manipulación. Entonces, cuando estén trabajando la evidencia y la estén revisando, ustedes tengan presente en cada uno de esos ejercicios, ¿cierto? De esos casos, tengan presente esas actividades que se están ejecutando, listo, y agrúpenlas en actividades que se realizan en el país de origen, en actividades que se realizan en el transporte, en el tránsito de un origen a un destino y en actividades en el país de destino. Y de esa manera pueden realizar, entender y realizar esos ejercicios que están proponiendo en esa evidencia del costeo de la FI. Indispensables para que ustedes, señores empresarios, logren llegar a esa aduana de origen. El primer momento es el alistamiento. El segundo momento va a ser esa preparación de la mercancía a nivel internacional. El tercer momento lo vamos a denominar transporte local. Y por último, vamos a lograr llegar a tener unos procesos de aduana y manipulación en origen. Algunas de las recomendaciones que debe tener en cuenta Tomás antes de iniciar este viaje es que no todos los pasos son internacionales. Hay una serie de pasos a nivel nacional que deben tener en cuenta. Y estos pasos constan de 2 etapas. Hay que determinar primero los costos fijos y los costos variables, entre ellos costos de fabricación, costos de administración, permisos, certificaciones. Y lo segundo es el margen de utilidad para poder calcular el precio a nivel nacional. Esta va a ser la entrada para poder costear a nivel internacional y determinar esos costos fundamentales para continuar el proceso y saber cuánto cuesta su producto a nivel internacional. En el caso de Tomás, él debe conocer cuánto cuesta realizar un par de zapatos. Y para ello vamos a seguir acompañando. Si ustedes empiezan a hacer muy bien esta primera etapa, créanme que al final van a tener una historia de éxito en cada uno de sus negocios. El segundo momento en esta etapa inicial la entenderemos como la preparación de la mercancía a nivel internacional. Para Tomás va a ser muy importante que él sepa que no es lo mismo vender a nivel nacional como vender a nivel internacional. Y hay 4 factores que nos van a ayudar a determinar estas diferencias. El primero es que el mercado internacional tiene otro tipo de exigencias. Normalmente en temas de calidad y en temas de tener un producto acorde a las necesidades del mercado global. Lo segundo es que los volúmenes de los pedidos van a cambiar y por ende la preparación de la mercancía va a transformarse. Vamos a tener en cuenta esa manera de tener listos los productos a nivel internacional. Lo tercero es la manipulación de la mercancía, que contempla riesgos de traslados y sobre todo riesgos de averías. En este rubro debemos tener en cuenta las 4 Es de la logística internacional. Las 4 Es son el empaque, el envase, el etiquetado y el embalaje. Así que los invito a contemplar cada uno de estos rubros. ¿Cuánto me cuesta el pallet? ¿Cuánto me cuesta el cargue? ¿Cuánto me cuesta tener ese alistamiento de la mercancía a nivel internacional?
Y siempre lleven todos estos rubros a esa matriz de costeo para que no se les vaya a pasar ninguno de estos rubros. En este tercer proceso de la etapa inicial, lo vamos a llamar transporte local. Recuerden, cada movilización de la mercancía tiene un costo asociado, sea desde su fábrica hasta un puerto o a un aeropuerto o a una frontera. Tenemos que tener en cuenta este rubro, que es de los que más pesa en el costeo internacional. Así que, importante tener en cuenta acá costos asociados como el seguro de las mercancías o también el costo de un acompañamiento vehicular, de algún desplazamiento, de algún precinto o de alguna otra actividad requerida durante el transporte de esas mercancías. Por último, y en este cuarto momento de esta etapa inicial, hablamos de los gastos aduaneros y esa manipulación de la mercancía cuando la vamos a embarcar. Estos procesos los vamos a dividir en forma general en 4 cosas. Elaboración de la documentación, como la declaración de exportación o los certificados de origen. Tengan en cuenta ese gran aliado que es el agente de aduanas para que esto lo hagan acorde a la ley. Segundo, los trámites ante las diferentes organizaciones gubernamentales. No se les olvide que en el puerto, en el aeropuerto o en las fronteras van a tener muchas veces almacenamiento. Ténganlo en cuenta a la hora de costear, sobre todo también las inspecciones. Para ello es importante tener en cuenta estas 4 recomendaciones en esta etapa inicial. La primera, el tipo de carga. No es lo mismo mover mercancía de manera general, mercancía refrigerada, mercancía peligrosa o mercancía sobredimensionada o extrapesada. Lo segundo es que tenga en cuenta esto, que usted va a tener o que llenar todo un contenedor o una porción de este, ¿sí? Y en esto lo vamos a ver como LCL, carga suelta, o FCL, full container, o llenar todo el contenedor. Lo tercero, y esto es muy importante, siempre va a ser una variable que va a influir en el costo, es el peso y el volumen de la mercancía. Y por último, no se les olvide quién va a hacerse responsable de acuerdo al término de negociación. Hasta ahora, para Tomás ha sido un proceso muy local. Muchachos, digamos que esa es la primera parte, ¿cierto?, del video. Vamos a mirar aquí una cosita. Voy a volver a la evidencia. Deme un momentico. Voy a volver a la evidencia. Listo. ¿Me están escuchando, cierto? ¿Me están escuchando, muchachos? ¿Me están escuchando? Estoy compartiendo la pantalla. Sí, señor. Siga, por favor. Listo. Adelante. Listo. Entonces dice, lo que quiere es que cojamos por lo menos un ejercicio y analicemos lo que nos dio en la primera parte de esa etapa de iniciación, donde estamos a nivel local, ¿sí o no? Entonces, nos acabaron de explicar o de recordar en el video, ¿cierto?, que hay unas operaciones, unas actividades que se deben de costear y todavía no hemos, por así decirlo, sacado la mercancía a nivel local, ¿cierto? No lo hemos hecho. Entonces, lo que quiero es que cojamos uno de estos puntos, ¿cierto? Y empecemos a mirar estas operaciones, que me están diciendo ahí, cuáles vamos a tener en cuenta a nivel local, cuáles vamos a tener en cuenta a nivel de tránsito y cuáles vamos a tener en cuenta a nivel de, ¿cierto?, de destino. Que dice, un cliente en Colorado, Estados Unidos, ha pedido una oferta para 7.200 frascos de conservas de frutas. Se ha fijado un costo en fábrica Exwork de 13.200 por frasco y una utilidad, de 1.850 pesos por unidad, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve ese costo en fábrica de 13.200? Para tenerlo en cuenta como costo de ¿qué?
Pues, doctor Mario, porque dependiendo de la cantidad de unidades, nosotros tenemos el precio para liquidar los valores y los derechos aduaneros, ¿no? Exacto. Entonces, es cierto, es como un costo de fabricación donde parte el ejercicio, ¿sí o no? ¿Cierto? Un costo a tener en cuenta, entonces, de tener la mercancía disponible, ¿ok? A nivel local, ¿ok? Además, se dispone de la siguiente información. La declaración de exportación, 46.500. Transporte por carretera y seguro para poder entregar en una estación ferroviaria, 92.000. Entonces, estos dos ítems que acabo de leer hacen parte de los primeros costos de origen. Sí, sí, señor, sí, de Perfecto. acuerdo a lo que vimos en el video, claro, sí, señor. Embalaje de exportación por unidad, también. Claro, sí, señor, porque es de Listo. exportación. Exacto. Y aquí, flete marítimo hasta, ahí sí ya no, o sí. No, ahí ya No. depende del término de negociación. Listo, muy bien. Entonces, tener en cuenta, chicos, ustedes, estos primeros ítems, ¿cierto? Estos primeros ítems, cuando estén entonces liquidando el primer Incoterm, ¿cierto? En origen, que es ex-world, ¿correcto? ¿Listo? Perfecto. Sí, sí, señor. Listo, entonces voy a volver al video, porque entonces aquí ya nos van a volver a recordar, ¿cierto? Esa segunda fase del proceso, ¿ok? Donde ya estamos pensando como en el trayecto, en el tránsito, ¿cierto? Ok. Muy a nivel nacional. Toda la normatividad ha sido colombiana. Ahora pasemos a la segunda etapa. En esta segunda etapa, llamada internacional, o esta etapa de ese nudo de esta historia en donde estamos acompañando a Tomás, hay que tener en cuenta estos dos rubros. El primero, el transporte internacional, donde lo importante es ese contrato que va a estar asociado a un costo, y es el Bill of Lading, donde a nivel marítimo vamos a ver que todas las condiciones de la mercancía están estipuladas en este documento. Y para el transporte aéreo vamos a tener en cuenta esa guía aérea o ese Airway Bill, en donde tenemos todas las condiciones. Para el transporte terrestre lo denominamos carta aporte, y este rubro lo vamos a poder negociar junto con los agentes de carga o los llamados freight forwarders. El otro rubro importante en este costeo internacional va a ser el seguro internacional, donde cada uno de ustedes va a tener claridad sobre condiciones de despacho y cada uno de los riesgos asociados dependiendo el tipo de mercancía. Algunos de los factores que vamos a tener en cuenta para poder costear de manera eficiente esta segunda etapa, las vamos a dividir en 5 rubros. El primero, relación de peso y volumen. Tengan en cuenta que en transporte aéreo la relación es de 6:1. 6 metros cúbicos equivalen a 1 tonelada de peso. En transporte marítimo la relación será de 1:1 y en el transporte terrestre la relación será de 2:1. Lo otro que va a tener que tener en cuenta Tomás a la hora de determinar su costo es esa frecuencia con el que los transportistas, bien sea ese avión o esa motonave, toquen el puerto de origen y destino. Lo otro es desde dónde vamos a salir. El puerto y el aeropuerto van a ser fundamentales. Entre menos desplazamientos haga su mercancía, más económico va a salir. Y sobre todo, utilice puertos o aeropuertos hub o consolidadores de mercancía. Y por último, planee muy bien, porque la temporada del año va a ser fundamental para cada uno de estos costos a nivel internacional. Finalmente, vamos a ir con la tercera etapa o etapa final, en donde vamos a incluir todas las actividades desde el puerto de destino hasta finalmente la entrega a su... Listo. Ok. Deme un momentico.
Voy a volver a poner la evidencia. Listo. Aquí nos están diciendo. Transporte ferroviario hasta el puerto incluido, traslado hasta el costado del buque. ¿Sí o no? Flete marítimo hasta. Seguro internacional. Entonces son rubros asociados a esa fase de tránsito internacional, ¿cierto? Sí, señor. Derechos de muelle y cargue en Barranquilla. Descarga en Freeport, Dallas. Derechos aduaneros. Transporte ferroviario a Colorado, Estados Unidos. Digamos que están haciendo transporte multimodal, ¿sí o no? Ok. Sí, señor. Sí. Entonces, son costos, muchachos, rubros alusivos a esa segunda fase del proceso de tránsito internacional, ¿sí o no? Basado en la información anterior, usted va a liquidar entonces, ¿cierto? La familia FCA, la familia FOB, la familia FAS, Exworld, DDP, la familia C y la familia D. ¿Ok? Sí, señor. Muy bien. Voy a volver entonces, chicos, al video para que terminemos de ver los costos alusivos a esa fase, digamos que en país de destino, ¿cierto? De nacionalizar esa mercancía que ingresa a ese territorio aduanero de destino, ¿cierto? Y esas operaciones, entonces, de recepcionar esa mercancía y de hacerla llegar hacia unos distribuidores, en fin. Su cliente. Esas tareas asociadas a esta última etapa o este desenlace de la historia para seguir contándole a Tomás qué debe tener en cuenta para su costeo, tiene que ver con el manipuleo del desembarque. Son todos esos procesos dentro del puerto, aeropuerto o frontera que tienen que cada uno de estos operadores que actúan en este puerto, aeropuerto o frontera, determinar esas movilizaciones, ese manipuleo, esas inspecciones, sobre todo el almacenamiento. No se les olvide ahí un rubro importantísimo, ese Terminal Handling Charge, esos cargos que vamos a tener en cuenta en el puerto. Ahora, vamos a tener también un agente de aduanas en destino. Ténganlo en cuenta, sobre todo porque ellos van a elaborar esa declaración de importación. Van a tener que liberar la mercancía. Vamos a tener que hacer ciertos trámites ante la aduana de destino. Y por último, esos impuestos que vamos a pagar de acuerdo a la regulación en el país de destino. Ahora, existen ciertos factores a tener en cuenta para que usted determine estas labores a nivel internacional. ¿Cuáles son estas labores? Siempre que usted vaya a hacer ese costeo de última milla, consulte, bien sea la posición arancelaria, si al país con el que usted está negociando tiene tratado de libre comercio. Sobre todo, revise si su mercancía va a tener como destino final una zona franca o un depósito aduanero. Revise la legislación tributaria y aduanera de cada país. Recuerden que aquí hay que tener aliados financieros, aliados que nos van a permitir hacer un negocio hoy. No se les olvide, el dinero en el tiempo tiene un costo y por eso las tasas hay que saberlas negociar muy bien. Estos costos asociados tienen que ver también con costos administrativos, las personas que ustedes van a tener en cuenta para poder hacer todos los trámites y procedimientos a nivel internacional. Con esto quiero concluir que Tomás va a tener un éxito en sus negocios porque tiene claros los costos y sobre todo que al final hagan investigación de mercados para que ustedes puedan determinar muy bien cuáles son esos márgenes acostumbrados en destino y puedan de alguna manera no solamente tener un buen costeo, sino un buen pricing de sus productos, un buen precio
para que usted sepa que su producto va a ser competitivo a nivel internacional. Consulte el precio de sus competidores y sobre todo tenga claridad nuevamente en los números. Para terminar, quiero ofrecerles y quiero contarles de ciertas herramientas con las que cuenta ProColombia para que ustedes a través de estos links puedan entrar. Ahí donde yo les digo a ustedes, muchachos, que cacharreen también la página de Colombia Trade. Listo. Es una recomendación muy grande que les estoy dando, ¿cierto? Inscríbanse a esos cursos, muchachos. Hagan esos cursos. Son en línea, son fáciles de hacer. Por ejemplo, esto que estamos viendo es el video de uno de esos módulos. ¿Me hago entender? Esa es mi recomendación. Y también interpretar cada uno de estos rubros en las matrices que muy bien tiene ProColombia. El simulador de costos y sobre todo el manual de empaques y embalajes para que tengan en cuenta esa preparación de la mercancía a nivel internacional. Les recuerdo, mi nombre es Andrés Rubiano y espero que toda esta información la apliquen en su próxima exportación. Les voy aquí a compartir por este medio, por este chat, les compartí por acá el video, el link del video. Yo no sé, ustedes lo pueden ver por acá por el chat o no. ¿Cierto que sí? Ustedes por el chat pueden leer. Sí, sí, señor, ahí se ve. Ahí se ve. Entonces, guárdenlo, el video, estudienlo, pónganlo en práctica. También por aquí les estoy compartiendo el link de Colombia Trade de nuevo. Inscríbanse a sus cursos, regístrense a esa herramienta que tenemos de manera gratuita. Mi recomendación es que utilicen como el correo Micena, es como mi recomendación. Correcto. Eso es lo que quería que ustedes hoy captaran para poder desarrollar esta evidencia, ¿cierto? Les van a dar un montón de casos donde hay operaciones logísticas y ustedes tienen que ir entonces agrupando esas actividades, pues, digamos que de origen a destino, y de esa manera, dependiendo entonces de la responsabilidad del vendedor y la responsabilidad del comprador, van a ir liquidando, ¿cierto?, esa serie de incoterms. Les va a tocar de pronto volver a recordar, ¿cierto?, a estudiar cada uno de los términos de negociación. Eso es lo primero. ¿Listo? Lo segundo, muchachos, digamos que es un deseo, es otra recomendación, digamos que muy desde el fondo de mi ser. La próxima semana a las 7 de la noche, la próxima semana vamos a empezar una serie de capacitaciones con un asesor de Legiscomex. Ok, traten de pedir permiso en sus trabajos. Aprovechen a esta persona experta en Legiscomex. Yo le pedí el favor de que hiciéramos una serie de trabajos, que hiciéramos una declaración de exportación por el simulador, que a los 8 días hiciéramos una declaración de importación. Entonces, 7 de la noche, el próximo martes. Hagan todo lo posible por asistir, muchachos. Doctor Mario, o sea, usted inicia a las 6:30, ¿sí? Sí. Y, Yo bueno, inicio a las 6:30, sí, respondiendo alguna duda que tengan sobre sí, las evidencias de esta actividad número 12. A las 7 llega el experto y a las 7 vamos a trabajar con él.
¿Solo es la próxima Solo semana o es de la semana que viene? ¿Cuántas veces? el próximo martes de la próxima semana. Sí. Y el próximo martes de ahí en adelante también. Pero Bueno. el miércoles y el jueves yo voy a invitar a los otros grupos que tengo, pero ellos están más atrasados que ustedes. Si de pronto el que quiera asistir también a la capacitación del miércoles y el jueves no va a ser tan avanzada como la de ustedes, ¿me hago entender? O sea, yo al expositor o al consultor, al asesor de Legis, le pedí el favor y le dije, veamos a hacer un trabajo diferenciado con cada ficha. La ficha, la 228 y 741, está en la fase de ejecución. Entonces con ellos vamos a ir al grano. Vamos a trabajar el módulo de simulador y calculadora. Y yo quiero que por lo menos usted le enseñe a los muchachos cómo hacer una declaración de exportación con Legis Comex y cómo hacer una declaración de importación. Entonces el próximo martes, que es el primer martes de agosto, ¿cierto? El Sí. martes 2 de agosto y el martes 9 de agosto, yo espero poder trabajar con él. Listo. Pero Bueno, si usted es el próximo miércoles y jueves 3 de agosto, quieren entrar a las videoconferencias de las otras fichas, lo pueden hacer. Lo que pasa es que ahí sí va a ser más general. Él les enseñará a esas fichas el módulo de inversión de mercados, el módulo el módulo no sé, módulos más generales, módulos de estadísticas de comercio exterior, ¿cierto? Pero si ustedes lo quieren, si ustedes quieren participar también en las del miércoles y jueves, lo pueden hacer. Pero sí es fundamental, desde el fondo de mi corazón, desde el querer yo, como docente, que ustedes estén en las de la próxima semana, muchachos. O sea, apropiense de esa base de datos, apropiense de esa base de datos, regístrense con el correo Micena, saquen el provecho a esa valiosa herramienta que para ustedes es gratuita, desde que estemos aquí estudiando con el SENA. Una vez ustedes se gradúen de esta tecnología, ya no va a ser gratuita. Listo. Entonces, próximo martes, 7 de la noche. Pero conmigo es de las 6:30. Correcto. Traten, hagan todo lo posible. A los estudiantes que están en etapa productiva, bajo la modalidad de proyecto formativo, ellos están haciendo un trabajo, el trabajo de su informe de práctica con Legis Comex. Listo. Y una vez les digo, entonces, que esto les va a servir para su quehacer profesional. Ok. Sí, señor. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, quería pues como darles estas recomendaciones. Colombia Trade, regístrense, hagan esos cursos que son gratuitos, que son muy provechosos, a manera complementaria. De pronto es material más actualizado, ¿cierto? Que el que está colgado en la plataforma. Háganme caso. Ok. No vamos a estar con más transversales en estas fases, porque yo quiero trabajar, digamos que con Legis Comex, en rematar de esta manera con la ficha. Mañana también, mañana miércoles a las 6 de la tarde, a través de La Vocera, yo les compartí un link. Mañana va a haber una charla con la gente de bienestar para el tema del auxilio de sostenimiento. Yo no sé si La Vocera ya les envió por el chat de ustedes ese link, pero entonces quien desee participar mañana de esa charla de bienestar, porque necesite como algún acompañamiento, algún auxilio de sostenimiento, algún beneficio de la institución, aproveche mañana, ¿correcto? Ya La Vocera les escribió, muchachos, por ese WhatsApp de ustedes. ¿Sí saben de qué les estoy hablando?
No, no señor, ¿cuál WhatsApp? ¿Cuál La WhatsApp? vocera, ¿cómo se comunica con ustedes? A través de un WhatsApp Sí, señor, interno, él ¿no? envió ya todos los links por el Bueno, grupo de listo. WhatsApp. ¿Augusto está en esos links o no? Pues, doctor Mario, yo no sé, yo creo que no, no sé. O sea, la verdad, yo nunca he tenido comunicación a través de esos WhatsApp. Pero tenés, por alguno de tus compañeros, sí. Pues sí, ahí tenemos el grupo y hay una compañera que es como que la que se ha encargado, pero pues de enlazar las comunicaciones para desarrollo de evidencias, pero para estos otros temas, no sé, tendría que escribirles, saber si de pronto ellas están recibiendo sí la información. Listo, Claro que entonces sí, claro. la voy a compartir también por acá, por este chat de una vez. O sea, es una reunión que va a haber mañana, 6 de la tarde, para auxilios de sostenimiento. Por aquí, por el chat, la acabé de compartir. Por si te Mm, interesa, por si te interesa. Listo. gracias, gracias, doctor. Eh, el área de bienestar mañana les va a comunicar a ustedes los beneficios, los apoyos, porque varios aprendiz de varias fichas me dijeron que necesitaban como tener acceso a esta información para poder postularse y beneficiarse. Pero sí fundamental entonces la próxima semana el trabajo con Ladies Comics. Es tan fundamental que si algún compañero, por ejemplo, el instructor Dani, escribe que va a dar competencia de inglés, de una le digo, profe Dani, no, no. Ladies Comics es la prioridad en este momento, ¿correcto? Listo. Sí, señor. Entonces, les deseo una feliz semana. Saquen provecho de Colombia Trade, muchachos, háganme caso. Listo. Inscríbanse, regístrense a esa plataforma, empiecen a hacer esos cursos, por favor. Doctor Barrio, Colombia Trade, ¿sí? Y el Sí, otro es Legis Gómez, pero sí, en Colombia Trade, yo ahorita estaba mirando, ¿sí? En ProColombia, para registrarse le pide a uno un email y crear una contraseña, ¿sí? sí, Entonces, bueno, le dice, si aún no se ha registrado, puede hacerlo aquí, regístrese aquí. sí. ¿Con qué correo electrónico se puede uno registrar? Con el personal puede ser, ¿verdad? A Para mí me que gustaría, háganlo con el del Sena, mi Sena. O sea, a mí me gustaría. Yo lo hice con el de mi Sena. pero entonces lo que pasa es que si ellos le envían a uno algo interesante a través del correo electrónico, pues va a llegar a mi cena y uno en el celular por lo general solo tiene activas las notificaciones del correo personal. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el del cena al personal? No, no, Que lo que pasa es que en el personal te va a preguntar que si eres consultor o es de alguna empresa o pone tu empresa donde vos trabajas, en fin, me hago ah, entender. bueno, bueno, sí, Es sí, como mi sí. recomendación, pero ya cada uno mirará. O sea, Doctor Mar, yo siempre trato en lo que es ProColombia, así, como sí, poner en este caso o algún emprendimiento mío, algo sí, corporativo, o pongo la página del SENA para que me asocien con esa institución, me hago entender, pero ya sí, cada uno mirará. Lo importante es que se registren. Eso sí. es lo importante, que se registren. Doctor Mario, un par de preguntas sobre la evidencia antes de irnos, porque parece que hay unas cosas aquí que uno va mirando, ¿sí? Y si usted se da cuenta, en el desarrollo de la evidencia, él le da unas tablas para colocar unos valores. Y se está refiriendo en el punto 2. Usted mire la evidencia en el punto 2, esa tabla que he hecho llenando, que dice de Freeport, descarga en vez de decir Freeport, yo le coloqué Freeport, dice Frankfurt. Eso es un error de transcripción de quien creó esta evidencia, porque Espérate un momentico. porque mete Frankfurt si en el ejemplo no se está hablando de esa ciudad, se está hablando de Freeport. Pero del segundo punto o del primer punto. No, es del punto 2, del punto 2. Mire Donde la dice tabla. diligencia el siguiente cuadro con la respectiva información. Sí, sí, señor, sí, señor. Mire que Espérate ahí un dice momentico. transporte férreo a Frankfurt, en el último cuadro. Ah, GBT Frankfurt, o sea, es que Frankfurt flete por... marítimo a Hamburgo. Sí, ¿eso qué es? O sea, eso se está metiendo como Hamburgo. ¿Qué tiene que ver Hamburgo ahí con el ejemplo? No, está malo, está malo, Está está mal, malo. ¿no es cierto? Yo Sí, copié fue Freeport,
que es a la ciudad es al lugar Sí, que se sí, 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 refiere, sí. ¿verdad? Total, Bueno, total, total. hay otra cosa, doctor Mario, en el punto uno, si usted mira, dice, ¿cuál es el valor de los derechos aduaneros en COP, o sea, en pesos colombianos? Sí, pero es que estamos hablando de una exportación, ¿sí? En este ejemplo, si usted mira, el ejemplo dice, ¿cuál es el valor total de la exportación? Entonces, digamos que ahí sí se crean unos valores, ¿no? Para empezar, pues el DEX, que es la declaración de exportación, en fin, Total. todo. Pero luego hay otras preguntas. Dice, ¿qué términos de cotización se pueden determinar en Colombia y cuáles en Estados Unidos? Pues, obviamente en Colombia sería el export, ¿sí? Y en Estados Unidos yo coloqué ahí, sí, pues también se podría negociar el FOB, ¿sí? Sí, Que es muy a bordo, ¿sí? Hasta pues aquí por llegó. ejemplo, algo válido ahí es cualquier Incoterm 2020, pues yo me hago entender, o sea, es una pregunta como muy general. El FAS ¿Qué término de también, cotización se puede determinar en Colombia? Pues FAS, FOB, sí, cualquiera, o export, sea, FAS, cualquiera, sí. cualquier Incoterm 2020, pues eso no, O sea, el que pues llegue hasta puerto, exacto, hasta el cargue, hasta sí, ahí, sí, sí, sí. está bien. Y el resto, pues sí. Pero hay una pregunta que dice, ¿cuánto es el valor de los derechos aduaneros en pesos, en pesos colombianos, o sea, en COP? Eh, esa pregunta, doctor Mario, estamos hablando acá de un caso de exportación, ¿sí? Entonces, le cuento que yo ahí miré algo, le voy a decir lo que escribí en mi trabajo, ¿sí? Y es esto, ¿sí? Es esto, mire, doctor Mario. ¿Cuánto es el valor de los derechos aduaneros en COP? Estamos hablando de un ejemplo de exportación. Yo le coloqué Lo que pasa es que yo, conforme lo contenido en el capítulo 4, artículo 20 del decreto 1165 de 2019, no ajá, existe obligación de pago de tributos aduaneros frente a las exportaciones como lo indica el presente ejemplo. Los derechos de los impuestos aduaneros y esas vainas, pues es lo que paga uno cuando importa. Pero aquí no me quedó claro fue ¿sabes qué qué debe pienso? uno pagar en las exportaciones, aparte de la declaración Sa- de exportación. ¿Sabes qué pienso yo que el que planteó la evidencia lo está haciendo? Sí, sí, Le está diciendo es, si usted importa, si usted exporta con la familia de la D sí, o hasta con CIF y la familia de la D, usted, sí, bueno, no, si usted importa, si usted exporta, si usted exporta en este ejercicio con sí, DDP, usted hace las veces de importador. Entonces yo pienso que lo que le están diciendo ahí es sí. que tenga presente que usted va a exportar DDP y usted va a asumir ese costo de aduana de importación. ¿Me hago entender? Diría yo. O sea, si yo llego a negociar un término, DDP, eso, eh, DDP en que este caso, entonces eso incurriría, eso valdría como derechos aduaneros. exacto, Claro, sí, exacto. sí, sí. Pero entonces yo he visto que obviamente los mejores términos para negociar, ¿sí? Mercancía en exportaciones, pues son son Fast Food y Ex-World, porque primero por temas de responsabilidad, ¿sí? Y Sí, segundo sí, por no incurrir en gastos en aduana de destino, porque sí. son los mayores gastos. Es decir, O sea, uno acá tiene que costear los permisos, ¿sí? Si la mercancía requiere permisos, ¿sí? sí, El valor de la declaración de exportación, la declaración de origen, si hay que pagarla obviamente, y digamos que todo el transporte hasta puerto y cargue, ¿no? Y de sí. acuerdo a estos que hablamos. Pero mira que en la evidencia, quien la desarrolló, le está Sí, diciendo, basado en lo anterior, en la anterior información, halle lo siguiente. sí, Exworld
FCA, FAS, FOBS, CFR, CIF, DAP y DDP. Entonces, como a manera de ejercicio, ¿cierto? Le están diciendo a usted que cuando costee DDP, tenga en cuenta que va a calcular el 15% del valor CIF como derecho aduanero. ¿Me hago entender? Sí, solo que pues la pregunta no está específica, parece una pregunta abierta y la deja para que yo la interprete como la interpreté. Sí, es decir, total, si yo estoy negociando XW, pues yo no tengo que incurrir en gastos aduaneros, ¿sí? Entonces digamos que yo, a quien me hace esa pregunta que es abierta y que no es concreta, entonces le respondería así como yo lo hice. No sé, pues digo que la respuesta sería válida en ese sentido, ¿no, doctor Mario? De acuerdo a está bien. Al decreto, no se incurre en gastos, excepto los necesarios, que son la declaración de exportación, los permisos, ¿sí? Y la certificación de origen, y los de, pues obviamente los de traslado, si es que, digamos, uno negocia. Sí, es que la pregunta es abierta, Ok, doctor, gracias. Listo. Era esas dos. Entonces, chicos, como para mecanizar lo que hablamos hoy, ¿cierto? Le están dando una serie de ejercicios donde hay unas operaciones, digamos, que van de origen a destino, ¿ok? Entonces, a medida que las vayan agrupando, entonces de esa manera ustedes pueden ir liquidando, ¿cierto? O costeando ese agrupamiento de operaciones ligadas, pues, como a ese término de negociación internacional. Entonces, denle un repasón fundamental a esos términos de negociación internacional, o sea, denle un repasón, ¿cierto? Denle un repasón porque van a necesitar volver a recordar las obligaciones entre comprador y vendedor, ¿cierto? O vendedor y comprador, en cada uno de esos términos cuando estamos yéndonos de origen a destino. ¿Correcto? Listo. Fundamental entonces. La próxima semana estar a las 6:30, pero sobre todo fundamental estar a las 7 para que ustedes puedan gozar, disfrutar de ese manejo de Legiscomex, para que se puedan apropiar de esa herramienta. Y vamos a hacer una serie de talleres que empiezan la próxima semana y sobre todo en este mes de agosto, ¿correcto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Les deseo entonces una feliz noche, muchachos, una feliz semana, que estén muy bien y muchas gracias. Doctor Mario, muchas gracias, muy formal, y hasta la próxima. Bueno, con mucho gusto, hasta luego. Gracias.